Hace más de 1000 años, en los días turbulentos de la España medieval, nació una historia de honor, traición y destino que los juglares cantarían durante generaciones. Esta es la historia de Bernardo del Carpio, el guerrero que desafió reyes para salvar a su padre. Si te gustan las historias épicas de la historia y la leyenda, apoya este video con un like porque ayuda a que estas historias lleguen a más personas. Y ahora prepárate para conocer una de las leyendas más poderosas de la épica medieval española. Nuestra historia comienza en el antiguo Reino de León, una tierra marcada por guerras, conspiraciones y ambiciones de poder, donde los reyes gobernaban con espada firme y donde la lealtad podía cambiar el destino de familias enteras. En aquel tiempo reinaba Alfonso, un monarca poderoso pero también orgulloso, decidido a proteger su corona a cualquier precio, incluso si eso significaba destruir la felicidad de aquellos más cercanos a él. Entre las personas más importantes del reino estaba la princesa Jimena, hermana del rey, una mujer noble, inteligente y respetada por la corte, pero también una mujer cuyo destino estaba a punto de cambiar para siempre, porque el corazón de Jimena había sido conquistado por un caballero valiente llamado Sancho Díaz, conde de Saldaña, un hombre admirado por su coraje en batalla y su lealtad al reino. El amor entre ambos creció en silencio dentro de los muros del palacio, lejos de los ojos del rey, porque sabían que Alfonso jamás permitiría aquella unión. Cuando el rey finalmente descubrió la relación, su furia fue inmediata. Para él aquello no era amor, era una amenaza al poder real, una unión que no había sido aprobada por la corona sin escuchar razones ni súplicas. Alfonso ordenó el arresto inmediato de Sancho Díaz. El valiente conde fue capturado y encerrado en una prisión oscura, donde nadie podía verlo. Jimena fue apartada de la corte, obligada a vivir lejos del palacio, vigilada y separada del hombre que amaba. El rey creía que así terminaría aquella historia, pero el destino ya había comenzado a escribir otra historia mucho más grande, porque antes de ser separados, Jimena y Sancho habían tenido un hijo. Ese niño sería llamado Bernardo y crecería sin saber la verdad completa sobre su origen, sin saber que su padre era un prisionero condenado por el propio rey. El joven Bernardo fue criado lejos del poder de la corte, pero desde pequeño mostró una fuerza extraordinaria, una habilidad natural para la lucha y un espíritu imposible de doblegar. Mientras otros niños jugaban, Bernardo aprendía a montar caballos salvajes, a empuñar la espada y a enfrentarse al peligro sin miedo. Los hombres que lo entrenaban comenzaron a decir que aquel joven estaba destinado a convertirse en uno de los mejores guerreros del reino. Y con el paso de los años su fama comenzó a crecer por toda la región. Muchos hablaban del joven guerrero que luchaba con el valor de 10 hombres. Pero Bernardo aún no sabía la verdad que cambiaría su vida para siempre. Un día finalmente descubrió el secreto que había permanecido oculto durante toda su infancia. Su padre no había muerto como le habían dicho. Su padre estaba vivo encadenado en una prisión por orden del propio rey. La revelación cayó sobre Bernardo como una tormenta. En ese instante comprendió que toda su vida había sido construida sobre una mentira. El joven guerrero juró que no descansaría hasta liberar a su padre y restaurar el honor de su familia. Así comenzó la leyenda de Bernardo del Carpio, un hombre dispuesto a enfrentarse al poder de un rey por la justicia de su sangre. Con el paso de los años, Bernardo reunió aliados entre los nobles y guerreros del reino, hombres que admiraban su valor y su determinación. Cada batalla que peleaba aumentaba su reputación. Cada victoria hacía crecer su nombre en los cantos. Pronto su fama llegó hasta los oídos del propio rey Alfonso, quien comenzó a ver en Bernardo no solo a un guerrero, sino a un problema. El joven héroe estaba ganando demasiada influencia, demasiada admiración, demasiados seguidores, pero el rey también sabía que necesitaba guerreros fuertes, porque una nueva amenaza se acercaba al reino. Desde el norte avanzaba el poderoso ejército de Carlomagno,
emperador de los francos, cuyas tropas cruzaban montañas y conquistaban tierras en nombre de su imperio. La guerra era inevitable, y en esa guerra, el destino de Bernardo del Carpio se cruzaría con uno de los ejércitos más poderosos de la Edad Media. Si estás disfrutando esta historia, recuerda apoyar el video con un like y suscribirte al canal, porque eso ayuda a que YouTube recomiende estas leyendas a más personas que aman la historia y la mitología. La batalla que se acercaba cambiaría el destino de reinos enteros, y en medio de ese conflicto surgiría una de las gestas más impresionantes de la épica española. Bernardo del Carpio marcharía hacia la guerra con un objetivo claro en su corazón: ganar gloria en batalla, para exigir al rey la libertad de su padre. Pero el destino tenía preparada una historia mucho más grande, una historia que incluiría traición, guerra, imperios y una batalla que los juglares recordarían durante siglos, porque en los montes de Roncesvalles se escribiría una de las leyendas más famosas de la Edad Media. Y allí, entre el acero y el fuego de la guerra, el nombre de Bernardo del Carpio comenzaría a convertirse en inmortal, mientras los rumores de guerra recorrían el reino. Bernardo del Carpio continuaba creciendo como guerrero. Cada batalla que enfrentaba aumentaba su fama. Cada enemigo derrotado convertía su nombre en una leyenda entre los soldados de León. Muchos decían que aquel joven poseía una fuerza imposible. Otros afirmaban que luchaba con la furia de un hombre que tenía una deuda con el destino, porque en el corazón de Bernardo solo existía un objetivo: liberar a su padre. Una y otra vez Bernardo acudió ante el rey Alfonso para pedir justicia. No pedía riquezas ni títulos, solo pedía la libertad de Sancho Díaz, el hombre que había sido encerrado por amar a la hermana del rey. Pero Alfonso se mantenía firme, orgulloso y desconfiado. Para él, liberar a aquel prisionero significaba admitir que había cometido un error, algo que un rey poderoso rara vez estaba dispuesto a hacer. Así pasaron los años, mientras Bernardo servía al reino en campañas militares, defendiendo fronteras y derrotando enemigos, esperando que algún día su valor convenciera al rey de cambiar de opinión. Entonces llegó la noticia que cambiaría todo. Desde el norte avanzaban los ejércitos del poderoso emperador Carlomagno, conquistador de Europa y líder de uno de los imperios más grandes de la Edad Media. Sus tropas habían cruzado montañas y ríos, tomando fortalezas y ciudades, y ahora sus ojos estaban puestos sobre las tierras de Hispania. El rey Alfonso comprendió que la amenaza era real. Si los francos conquistaban el reino de León, su corona desaparecería para siempre. Así que convocó a todos los guerreros del reino. Caballeros, nobles y soldados respondieron al llamado. Entre ellos marchó también Bernardo del Carpio. Cuando el joven héroe llegó ante el rey, volvió a pedir lo mismo que había pedido toda su vida: la libertad de su padre a cambio de su espada en la guerra. Alfonso dudó, observó al guerrero frente a él. Sabía que Bernardo era uno de los hombres más valientes de su ejército. Finalmente el rey hizo una promesa: si Bernardo luchaba por el reino y demostraba su valor en la guerra contra los francos, entonces consideraría liberar a su padre. Para Bernardo, aquello era suficiente, porque en su mente solo existía una certeza: ganaría aquella guerra o moriría intentándolo. Así comenzó la campaña que llevaría a los ejércitos hacia los montes de Roncesvalles, un paso montañoso estrecho donde el destino de reyes y guerreros se encontraría. Los ejércitos marcharon durante días entre bosques, montañas y caminos peligrosos. Miles de soldados avanzando bajo banderas que ondeaban con el viento frío del norte. Los exploradores pronto confirmaron lo inevitable: el ejército de Carlomagno era enorme, una fuerza que parecía imposible de detener. Pero Bernardo no conocía el miedo, porque para él aquella batalla no era solo una guerra, era la oportunidad de salvar a su padre. Cuando las tropas finalmente se encontraron en los estrechos pasos de Roncesvalles, el aire se llenó de tensión. Los ejércitos chocaron con una violencia brutal, escudos golpeando escudos, lanzas atravesando armaduras. El sonido del hierro contra el hierro
resonaba entre las montañas. En medio del caos de la batalla, Bernardo del Carpio luchaba como si el destino mismo guiara su espada. Los soldados comenzaron a contar historias increíbles sobre él. Decían que atravesaba las filas enemigas como una tormenta, que ningún guerrero podía detenerlo. Entre las filas del ejército franco luchaba también uno de los caballeros más famosos del imperio, el legendario Roldán, sobrino de Carlomagno y héroe de incontables batallas. Cuando ambos guerreros finalmente se encontraron en el campo de batalla, el momento parecía sacado de una leyenda. Dos campeones, dos símbolos de poder, enfrentándose bajo el rugido de la guerra. Las espadas chocaron con fuerza. Cada golpe resonaba como un trueno entre las montañas. Los soldados de ambos ejércitos observaban con asombro el duelo entre aquellos dos titanes. Roldán luchaba con la fuerza del Imperio Franco, pero Bernardo luchaba con algo mucho más poderoso: la esperanza de salvar a su padre. El combate fue brutal, largo y despiadado, hasta que finalmente Bernardo logró derribar a su enemigo. La caída de Roldán cambió el rumbo de la batalla. Los francos comenzaron a retroceder, mientras el eco de la victoria se extendía por las montañas. La batalla de Roncesvalles se convirtió en una de las derrotas más recordadas del ejército de Carlomagno, y el nombre de Bernardo del Carpio comenzó a ser cantado por los juglares como el héroe que había detenido al imperio. Cuando la guerra terminó, Bernardo regresó ante el rey Alfonso para reclamar lo que le había prometido. Había luchado, había vencido y había salvado al reino. Ahora solo pedía una cosa: la libertad de su padre. El rey finalmente aceptó, pero el destino aún tenía preparada una tragedia más. Sancho Díaz había pasado tantos años encerrado en prisión que su cuerpo estaba débil y agotado. Cuando finalmente fue liberado, apenas pudo caminar. Bernardo corrió hacia él lleno de emoción, después de toda una vida buscándolo. Pero en el momento en que padre e hijo finalmente se encontraron, el anciano cayó sin fuerzas. Sancho Díaz murió en los brazos de Bernardo, apenas instantes después de recuperar su libertad. El héroe que había derrotado ejércitos y vencido campeones no pudo salvar al hombre por el que había luchado toda su vida. La tragedia marcó para siempre el destino de Bernardo del Carpio. Los juglares contarían durante siglos la historia del guerrero que desafió reyes, imperios y ejércitos por amor a su padre, una historia de honor, destino y sacrificio que se convirtió en una de las leyendas más poderosas de la épica española. Si te gustó esta historia épica, recuerda apoyar el video con un like y suscribirte al canal para más relatos de historia y mitología, porque aún quedan muchas leyendas increíbles por descubrir, historias de héroes, traiciones y batallas que cambiaron el destino de reinos enteros. Y mientras existan personas que quieran escuchar estas historias, las leyendas de la historia nunca morirán.